Un ataque ruso a Ucrania tuvo repercusiones lejos del frente. El ejército ruso lanzó un misil Oreshnik contra la región de Leópolis, lejos de los combates en el este. Este momento provocó fuertes reacciones. En Kiev, en el oeste e incluso en la propia Rusia, se volvió a hablar de armas hipersónicas, de misiles imposibles de interceptar y de si el Oreshnik representa un nuevo nivel de escalada. Para algunos es señal de fuerza, para otros un precedente peligroso. Analizaremos el Oreshnik objetivamente en este video, sobre lo que sabemos con certeza acerca de esta arma, lo que aún no está completamente claro y por qué precisamente ella provoca tantas reacciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania. ¿Por qué se considera un arma seria? Sobre el misil Oreshnik es fundamental aclarar que es un misil balístico de alcance medio, no experimental, y no de un arma que solo existe en presentación. Rusia la tiene realmente a su disposición y la usan de manera selectiva, lo que de por sí indica que no es un medio común de combate diario. Oreshnik probablemente proviene del programa RS-26 Rubé. Esto indica que no es algo totalmente nuevo, sino una continuación de un desarrollo que Rusia ya domina tecnológicamente. Por eso su despliegue no parece improvisado, sino más bien una decisión consciente de usar un arma de una categoría superior. Desde el punto de vista técnico, se trata de un misil que alcanza velocidad hipersónica. Es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de varios miles de kilómetros y está diseñado para portar tanto una ojiva convencional como una nuclear. Esta combinación la hace una herramienta estratégica, no solo otro misil en el arsenal. Al mismo tiempo, es importante aclarar que Oreshnik no es un arma de uso masivo ni un misil que Rusia lance habitualmente. Cada vez que se usa tiene una dimensión política y psicológica y muestra su alcance, capacidades y voluntad de uso. Sin embargo, para entender por qué hay tanta atención centrada en Oreshnik y por qué a menudo se le llama un arma hipersónica de nueva generación, debemos explicar exactamente en la siguiente parte qué significa este término en su caso y en qué se diferencia fundamentalmente Oreshnik de los verdaderos planeadores hipersónicos como Avangard. La velocidad hipersónica y las armas hipersónicas no son lo mismo. Decir que Oreshnik es un arma hipersónica no es técnicamente incorrecto. El misil supera Mach 5 en la fase de descenso, alcanzando velocidad hipersónica. Este dato suele usarse como prueba de una nueva generación de armas. Pero aquí es donde es necesario hacer una distinción importante. Una velocidad hipersónica no significa automáticamente que sea un planeador hipersónico. Oreshnik es un misil balístico. La mayor parte de su trayecto es balístico como otros misiles similares. Alcanza su máxima velocidad al descender bruscamente en la fase final del vuelo. Es un objetivo rápido y peligroso, pero sigue siendo un arma balística clásica. Es importante agregar algo que suele perderse en los debates. La velocidad hipersónica no es nueva para los misiles balísticos. La mayoría de los de alcance medio y largo la han alcanzado durante décadas, especialmente al final del vuelo. Oreshnik no es hipersónico por un nuevo principio físico, sino porque así opera el vuelo balístico. Las diferencias entre los sistemas no solo son de velocidad, sino también de vuelo, precisión y maniobrabilidad. Un principio completamente diferente. Es un planeador hipersónico que, tras ser lanzado por un cohete, permanece mucho tiempo en la atmósfera antes de descender. Planea, cambia de dirección, altitud y velocidad y maniobra activamente durante toda la trayectoria. Esta capacidad vuelve al Avangard un arma muy difícil de detectar para la defensa antiaérea. La diferencia entre Oreshnik y Avangard no es la velocidad. Ambas armas son rápidas. La diferencia está en el vuelo y la imprevisibilidad. Oreshnik tiene una trayectoria que se puede calcular hasta cierto punto, aunque puede corregirla ligeramente al final. Avangard se comporta de manera mucho menos predecible durante el vuelo. Sin embargo, eso no hace a Oreshnik menos peligroso. La velocidad hipersónica y trayectoria balística reducen el tiempo de reacción de la defensa y exigen alta alerta temprana. Solo es importante no caer en la idea simplista de que cada arma hipersónica representa automáticamente el mismo salto tecnológico. Aquí surge mucha confusión. El debate público suele confundir velocidad, tipo de vuelo y maniobrabilidad.
Para comprender las capacidades del cascanueces, debemos analizar con precisión cuánto puede maniobrar en vuelo y cómo afecta su posibilidad de ser interceptado. Maniobrabilidad y el mito de no poder ser interceptado. Todo lo dicho sobre la velocidad y tipo de vuelo del cascanueces lleva a una consecuencia concreta, la pregunta que se hacen planificadores militares y políticos. ¿Se puede interceptar un misil así? Aquí es común decir que el cascanueces no puede ser interceptado. Sin embargo, la realidad es nuevamente más compleja que los eslóganes políticos. El cascanueces no es un proyectil pasivo que vuele completamente en una sola trayectoria inmutable. No es un arma que maniobre agresivamente todo el vuelo. El cascanueces solo lo hace de forma limitada al final. Eso significa que su parte de combate puede ajustar la dirección, altitud o ángulo de descenso justo antes de impactar. Esta es la fase más crítica para la defensa antiaérea. El objetivo se mueve muy rápido y ya no es del todo predecible. Sin embargo, es importante aclarar que no son maniobras constantes en todo el vuelo. Oreshnik generalmente actúa como un misil balístico clásico. Se puede calcular su trayectoria, aunque al final la incertidumbre aumenta. A diferencia de los planeadores hipersónicos, estos pueden cambiar de dirección varias veces por mucho tiempo. Por eso es más correcto decir que el Oreshnik es difícil, no imposible de interceptar. Reduce el tiempo de reacción, aumenta los requisitos para la alerta temprana y pone mucha presión sobre los equipos y la coordinación de la defensa. Sin embargo, no significa que siempre supere cualquier sistema antimisiles. Su interceptación depende de varios factores. Depende de la distancia de lanzamiento, de la fase de vuelo, del tipo de ojiva utilizada, pero también del sistema específico de defensa antiaérea y antimisiles que esté del otro lado. En algunos escenarios, interceptarlo es extremadamente difícil, en otros teóricamente posible. Es precisamente aquí donde a menudo se pierde la proporción. La etiqueta de ininterceptable suena fuerte, pero en la práctica se trata más bien de un arma que empuja los límites del tiempo de reacción y aumenta el riesgo de fallo de la defensa, no de una solución absoluta sin respuesta. Por eso su despliegue tiene un fuerte efecto psicológico, pues aprovecha la incertidumbre y una ventana de decisión breve. Esa incertidumbre nos lleva a otro gran tema. Si el Oreshnik puede llevar distintos armamentos, ¿qué implica que tenga múltiples ojivas y el sistema MIRV? ¿Dónde acaban los hechos y empiezan las suposiciones? MIRV. ¿Por qué eso no sería un avance de todos modos? Con la nuez a menudo aparece otra afirmación fuerte, que debe llevar varias ojivas o incluso un sistema MIRV. Aquí surgen más confusiones y exageraciones. Por eso es útil separar lo que se afirma, sabemos y lo no confirmado. Empecemos con lo que se dice en Moscú. Las declaraciones rusas dicen que la nuez puede llevar varias cabezas de combate. Esta formulación es intencionalmente imprecisa. Porque más cabezas de combate no significa automáticamente MIRV. Es decir, varias ojivas guiadas de forma independiente, cada una apuntando a un objetivo diferente. MIRV es un término técnico específico. Se trata de un sistema en el que, después de la separación del cohete portador, cada ojiva se guía de forma independiente y alcanza su propio objetivo. Esta tecnología nació en la Guerra Fría en Estados Unidos y hoy varias potencias nucleares la tienen. No es una novedad ni un avance tecnológico reciente. Sin embargo, en el caso del Oreshnik no existe ninguna prueba pública de que haya sido desplegado operativamente como un portador MIRV. Los análisis hasta ahora, los restos y los patrones de impacto más bien sugieren una sola ojiva principal, o posiblemente una combinación con objetivos señuelo u otros medios para confundir la defensa. Esa distinción suele perderse en declaraciones políticas, pero también debe considerarse el otro lado. Aunque el Oreshnik tuviera MIRV, no cambiaría el equilibrio de poder. El MIRV es conocido por la planificación militar desde hace décadas. Su objetivo principal es romper la defensa antimisiles en ataques nucleares, no resolver conflictos convencionales. Por eso, en este punto es más preciso hablar de ambigüedad estratégica, no de una capacidad confirmada. Rusia mantiene la cuestión de los MIRV abierta, ya que la incertidumbre disuade. La ambigüedad trabaja a su favor sin necesidad de demostrar nada técnicamente. Y es aquí donde volvemos nuevamente a la imagen más amplia. Oreshnik es un arma donde las palabras suelen pesar más que los hechos. Para entender por qué se habla así de él,
Analizaremos el papel político y psicológico de Oreshnik en la estrategia rusa y a quién va dirigido este mensaje. ¿Cómo presenta Rusia a Oreshnik? Para entender la fuerte imagen de Oreshnik, debemos dejar de verlo solo como un sistema técnico. En este caso, es un arma política y psicológica, no solo militar. Oreshnik no se usa con frecuencia ni se despliega masivamente. Al contrario, cada vez que se utiliza es algo excepcional y cuidadosamente monitoreado. Eso sugiere que su importancia no es solo lograr el objetivo, sino el mensaje que Rusia transmite, dirigido a varios destinatarios. El primero es, por supuesto, Occidente. El uso de un misil de alcance medio con posible capacidad nuclear recuerda la diferencia entre conflicto convencional y escalada estratégica. Sin cruzar esa línea es señal de que las capacidades existen, pero por ahora solo disuaden. El otro destinatario es el público nacional. Oreshnik encaja en la narrativa de la soberanía tecnológica y el poder militar. Demuestra que Rusia tiene sistemas modernos que imponen respeto incluso a sus adversarios. Aquí no importan todos los detalles. La ambigüedad refuerza la impresión de excepcionalidad. El tercer destinatario son aliados y estados neutrales. El uso de un arma así comunica que Rusia todavía pertenece al grupo de países capaces de disuasión estratégica, incluso en una situación en la que está involucrada en un conflicto largo y costoso. Aquí los hechos técnicos y el lenguaje político se mezclan. Las afirmaciones sobre velocidad, ojivas o ser ininterceptables no solo describen la realidad, también son herramientas de influencia. Mientras menos datos precisos se tienen, mayor es el espacio para la interpretación y el efecto psicológico es más fuerte. Por eso Oreshnik tiene gran impacto mediático. No porque cambie las reglas de la guerra, sino porque actúa con incertidumbre, miedo y poco tiempo para decidir. Esto nos lleva a la última y quizá más importante pregunta. ¿Qué es lo más peligroso de Oreshnik? ¿Por qué no depende de su velocidad o parámetros técnicos? ¿Qué es lo más peligroso? Al hablar del Oreshnik, casi siempre se destaca la velocidad, el alcance o la ojiva. Son parámetros importantes, pero no explican por sí solos por qué esta arma preocupa tanto. Lo más peligroso del Oreshnik no es un dato técnico específico, sino la combinación de varios factores que generan rápidamente una situación muy tensa. Es una ventana de reacción muy corta. Un misil balístico hipersónico de alcance medio reduce considerablemente el tiempo que el adversario tiene para evaluar la situación. Las decisiones se toman en minutos o segundos. Otro problema es la ambigüedad del ataque. En las fases iniciales del vuelo, no es posible distinguir de inmediato si el misil lleva una ojiva convencional o nuclear. La defensa y el liderazgo político deben prepararse para el peor escenario, aunque solo sea un ataque convencional. Aquí surge el mayor riesgo no por el impacto directo, sino por una interpretación equivocada. En un ambiente tenso y de poca confianza, cualquier señal ambigua puede provocar una reacción en cadena difícil de frenar. Oreshnik funciona así como un arma que pone a prueba los nervios y los procesos de toma de decisiones, no solo las capacidades técnicas del adversario. Su fuerza radica en que obliga a la otra parte a actuar rápido, bajo presión y con información incompleta. Por eso, Oreshnik tiene un significado que supera la intervención militar. No se trata solo de lo que puede alcanzar, sino de cómo cambia el entorno en el que se toman las decisiones estratégicas. Por eso, al final surge la última pregunta. ¿Oreshnik es un punto de inflexión en la guerra o su fuerza no está en los números? ¿Qué es Oreshnik y qué no es? Es bueno regresar a lo que significa Oreshnik. Es un misil balístico de alcance medio, hipersónico, capaz de llevar ojivas convencionales o nucleares y requiere reacción defensiva inmediata. Estos hechos son incuestionables y la hacen un arma peligrosa. Sin embargo, la otra parte de la imagen también es cierta. Oreshnik no es un avance milagroso que cambie las reglas de la guerra de la noche a la mañana. No es absolutamente indetectable. No prueba un nuevo principio físico y la cuestión de Mirv sigue sin respuesta clara. Mucho de lo que se dice sobre él permanece en un nivel de ambigüedad intencional. Ahí es donde radica su verdadera fuerza.
Oreshnik es una herramienta disuasiva, señal y factor psicológico. Trabaja con incertidumbre, poco tiempo para decidir y sabiendo que no siempre hay información completa. En ese entorno, las palabras, insinuaciones y silencios pesan más que los detalles técnicos. Si preguntamos si Oreshnik es un punto de inflexión en la guerra, la respuesta no es clara. No es un arma que decida los conflictos. Sin embargo, es un arma que puede influir mucho en el comportamiento de los adversarios, en la mentalidad de los políticos y en la percepción del riesgo internacional. Por eso se habla mucho de Oreshnik, no porque sea el único de su tipo, sino porque está en la delicada frontera entre la realidad militar y el mensaje estratégico. Mientras la frontera siga incierta, Oreshnik seguirá llamando la atención, despegue o no. Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación. Si quieres que el video llegue a más gente, haz clic en recomendar. Gracias.